Estamos en vivo y en directo. ¿De quién es? De Asunción. Bueno, algunos ya tienen sus hojitas. Aquí no, ¿verdad? Ahí van. Ahí van. Mira, Alexa. Ven, mija. Llévales estos, por favor. A los hermanos de aquel lado. A los de lejos. Bueno, hermanos, ahí les están llevando su hojita de la clase de hoy. Estamos en las cartas de Rab Shaul, primera a los Corintios, el capítulo 12. Capítulo 12 de la primera a los Corintios. ¿Falta? Muy bien, esta clase o este estudio lo hemos titulado Los Asuntos Espirituales. Como quieras, sales, hermanas. Todos huyen de la cámara, hermano. Shabbat Shalom, hermana Ketita. Bueno, los asuntos espirituales. Podríamos pensar, o algunas Biblias traen como título los dones espirituales. Pero de entrada hay que decir que el tema no es específicamente los dones espirituales. Yo siento que lo más correcto es decir así: los asuntos espirituales, o los temas espirituales, o las cosas espirituales, porque los dones son parte de, y lo vamos a ver ahorita durante las preguntas. ¿Están listos ya para la primera pregunta? Vamos a hacer la misma dinámica de la semana pasada. Yo voy a ir leyendo las preguntas y quien de ustedes quiera participar con su respuesta, levanta su mano y me dice: hermano, yo tengo la respuesta para esa pregunta. Aquí hay la última. Entonces, pregunta número 1. ¿Cómo entiende usted la frase "no quiero que ignoréis"? No quiero que ignoréis. Perla, ¿nos ayudas a poner la otra pregunta ahí para los hermanos virtuales? A ver si quieren ir echándole una pensada a la pregunta 2. Pero primero la pregunta 1. ¿Cómo entiende usted la frase "no quiero que ignoréis"? Así comienza el capítulo 12. Entonces, no quiero que ignoréis, hermanos. ¿A alguien le hablan allá afuera? ¿Sí? Ándale. Pásele. Ahí vienen por algo. Entonces, no quiero que ignoréis. ¿Cómo lo entienden?
¿Cómo entienden esta frase? No quiero que ignoréis. No quiero que, pues como no quiero que desconozcan, no quiero que permanezcan en ignorancia sobre este tema, sobre este asunto. O sí, no quiero como que hagan, como que no entienden. Dice algo como que Dios quiere que esos dones continúen en operación hasta el retorno de Cristo. Muy bien. ¿Saben que no es la única vez que Rav Shaul, que Pablo usa esta frase? O sea, hay otros textos en donde usa la misma frase. Por ejemplo, cuando le escribe a los tesalonicenses y les dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de la venida del Señor, el día de la venida del Señor. Así les dice a los tesalonicenses. Entonces, algo que nos indica, si nosotros vemos los otros textos donde Pablo usa esta misma frase, nos vamos a dar cuenta que está usando esta frase para hacer como un énfasis. Es como una frase que enfatiza, como que está hablando de algo importante. Así como decíamos de la palabra amén, que donde vemos la palabra amén es que el contexto, lo que se está diciendo ahí, donde se pronuncia la palabra amén, es un tema fundamental, es un tema muy importante. Así podemos también interpretar esto, ¿sí? Comenta Iván, que no pasen de ello. Muy bien. Sí, como sería como una especie de detente a considerar esto, ¿no? O sea, como que estás leyendo esto, léelo, pero con mucha atención. O sea, no lo leas nada más así, como decimos a vuelo de pájaro, sino pon mucha atención. O sea, esto que voy a decir o esto de lo que voy a hablar es muy fundamental. Es como decir, pongan mucha atención en esto. No quiero que ignoréis. Entonces, yo sé que estás poniendo atención, bueno, pero pon todavía más atención. Te quiero más concentrado de lo común en esto. Pues todo esto es una implicación de la frase no quiero que ignoréis. Ahora, ¿qué es o acerca de qué es de lo que no quiere que permanezcan ignorantes? De lo que decíamos, ¿verdad? O sea, de los asuntos espirituales, de las cosas espirituales. No nada más los dones. Ahorita vamos a ver por qué no solo los dones, sino de los asuntos espirituales. De hecho, podemos ver algunas versiones para darnos cuenta que hay diferente traducción ahí en ese verso. Vamos a ver cómo dice alguna versión de las que tienen. Pero no quiero que estén en ignorancia, hermanos, acerca de los dones espirituales. Ok, esa dice dones espirituales. A ver, otra versión, esa es Israelita Nazarena. A ver, otra diferente. Pero ahora, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de las cosas del Espíritu. Ahí está, esa es diferente, ¿verdad? Las cosas del Espíritu. Pues ahí traduce diferente. ¿Alguna otra que diga también distinto? No quiero, hermanos, que sigan ignorantes de las cosas del Padre. Las cosas también, las cosas. Entonces, para que veamos que el énfasis, algunas enfatizan los dones, pero hay otras versiones que traducen más correctamente porque el texto griego no dice dones, ahí no dice dones. Después, más adelante, sí usa la palabra dones, pero ahí no debieran de traducir dones. Está hablando, utilizando una palabra griega que es más como asuntos, cosas. Repito, los dones forman parte de estas cosas
o de estos asuntos. ¿Sí? Entonces no quiero que sean ignorantes de las cosas del Ruach, de las cosas del Espíritu. Muy bien, número 2. El texto nos dice que quienes maldicen a Yeshua no tienen el Ruach HaKodesh. ¿Podría mencionar ejemplos de lo que es maldecir a Yeshua? O sea, ¿de qué manera es que alguien maldice a Yeshua? Puede ser con palabras, puede ser con acciones, que se esté maldiciendo a Yeshua. Bueno, negarlo es, pues es eso, ¿no? Es negar. Negarlo es una cosa, maldecirlo es otra. Por decir, Pedro lo negó, ¿verdad? Pedro lo negó, pero no lo maldijo. ¿Será cuando no aceptas su nombre verdadero? Puede ser. Puede ser, por ejemplo, en el judaísmo, los judíos no creyentes en Yeshua lo llaman Yeshu. Yeshu. Y Yeshu es una especie de maldición judía. La palabra Yeshu. Yeshu significa sea su nombre borrado. O sea, es una maldición. Entonces, cada vez que quienes lo llaman así, quienes lo llaman Yeshu, lo están maldiciendo. O sea su nombre borrado, sea olvidado, ¿verdad? O sea, no sea su nombre recordado, no sea pronunciado su nombre. Todo eso significa Yeshu. Y así es como lo llaman, ¿verdad? En el judaísmo. Entonces, eso es una manera de maldecirlo. Dice la hermana Catita que siendo indiferentes. Siendo indiferentes, bueno, es que son acciones distintas. Pero, o sea, ese nombre sí es una forma de maldecirlo. Saben que hay una controversia sobre el nombre de Jesús. En su momento lo estudiamos, lo consideramos. Y digo controversia porque algunos enseñan que el nombre de Jesús es un nombre maldito. ¿Por qué? Porque en hebreo sus quiere decir caballo o bestia de carga. Es el significado de la palabra sus. Y cuando se le agrega ¿cómo es, maestra? Prefijo. El G. En este caso sería G. Jesús. O sea, sus es caballo. Y pues sería más como, no G, sería como Ja, ¿no? El caballo. Porque sería como el artículo. Sí, no sería sería como artículo. Pero en este caso hay quienes interpretan que Jesús es como en hebreo el caballo o la bestia de carga. Y entonces lo consideran por esa razón un nombre ofensivo. Pero lo que hay que tomar en cuenta es que en su momento el nombre de Yeshua, lo que se hizo para llevarlo al idioma griego fue transliterarlo. ¿Sí? Se hizo una transliteración, no se hizo una traducción. Ya hemos dicho que si se hubiera traducido, pues se hubiera traducido según su significado. Pues como Yeshua significa salvación, en griego hay una palabra que
que se pudo haber usado, la palabra sotern, que es traducido como salvación o salvador, y el equivalente en español hubiese sido salvador, y así hubiera quedado la traducción, no Jesús, sino Salvador. Pero como lo que se hizo fue transliterar, o sea, letra por letra, dijeron, a ver, si el nombre Yeshua tiene una yod, pues a ver, en griego ¿cuál tenemos como esta? Tenemos la I, porque era la I latina, no existía la Y. Raro, ¿no? Porque era griego, pero no existía la Y todavía, era la I latina. O sea, entonces, ¿qué otra? La Shin, bueno, tenemos nosotros la S. Entonces se transliteró letra por letra. Y lo que quedó ahí, pues fue precisamente Iesous, en griego. Iesous. Y en latín, Jesús. Y del latín al español, cuando ya se inventó la letra J, en aquel tiempo ni existía la letra J, ya quedó Jesús. Entonces, si lo vemos así, ¿cómo se dio esto? Pues sería difícil pensar que hubo algún tipo de mala intención desde un principio. Sin embargo, hay un grafiti muy famoso que se conoce como el grafiti de Alexamenos, muy antiguo, en donde este grafiti se encontró pintado en una cueva, y en el grafiti está pintada una persona arrodillada enfrente de un hombre con cabeza de caballo clavado en un madero. Y el grafiti dice por un lado, Alexamenos adorando a su Dios, como una burla. Y esto es un grafiti muy antiguo. Entonces de ahí viene esta enseñanza de que efectivamente sí se tomó en cuenta, en este caso, el nombre que le adjudicaron en griego y en latín, comparándolo con el hebreo. O sea, sí lo tomaron en cuenta para burlarse, ¿sí? O sea, tomaron esa terminación de sus como caballo o bestia de carga para hacer una burla. Y de ahí de ahí viene este pensamiento entonces de que Jesús es un nombre maldito o que es una herejía. Por sí o por no, pues lo más sano y lo más seguro es no usar el nombre. O sea, no usar ese nombre. Si ya sabes que su nombre es Yeshua, pues ¿para qué le vas a decir de la otra manera, no? Pero es importante. O sea, estamos hablando de ejemplos de lo que es maldecir a Yeshua. Entonces, una forma puede ser a través de nombres blasfemos, como el que le dan los judíos, ese sí. Yeshua sí, definitivamente. Y vean que nada más le falta una letra, pero esto es así. Yeshua es un nombre blasfemo. Jesús puede serlo, sí o no, pues mejor no lo uso. Otra forma de maldecir a Yeshua, si consideramos lo que dice la misma escritura. La escritura dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces, él fue colgado en un madero. Por lo tanto, él se hizo maldito a sí mismo. Pero de ahí podemos nosotros también obtener una conclusión de que aquellos que adoran a un Cristo, como le llaman, crucificado, pues realmente lo están maldiciendo. O sea, quien lo tiene todavía ahí, porque es cierto, él se hizo maldito a sí mismo, permitiendo, oyendo a esa muerte, pero él no se quedó ahí, ¿verdad? Él no se quedó ahí. La escritura dice que su cuerpo fue bajado, fue sepultado y resucitó
al tercer día y ahora está a la diestra del Padre. Entonces, ¿qué objetivo tiene el que todavía personas tengan al Mashiach ahí en el madero? Y hay millones de personas en el mundo que se postran ante un crucificado. Eso no es correcto. Eso, de acuerdo a la Torah, es maldecir a Yeshua, porque Él no está ahí más, ya no. Entonces, por eso es una manera de maldecirlo, ¿sí? También, cuando se hace mucho énfasis en la cruz, llámele madero, llámele poste transversal, cruz, porque hay diferentes formas en que se traduce esto. Pero también cuando se hace mucho énfasis en eso, hermano, es otra manera de maldecir a Yeshua. Yo recuerdo un canto que entonábamos hace muchos años, y que en su momento, cuando también entendí yo esto, digamos que me cayó el 20, eliminé ese himno de nuestra liturgia, ¿verdad? De nuestra alabanza al Eterno. Porque ese himno, algunos lo recordarán, ese himno decía, ya hasta se me olvidó, fíjese cómo lo eliminé, pero decía algo hablaba de amor a la cruz. Oh, yo siempre amaré esa cruz, así decía. ¿En sus qué? Bien que se acuerdan. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será, y que no sé qué, o sea, y un día en vez de una cruz. Entonces, pero analizando la letra un día dije, pero ¿cómo? ¿Por qué voy a amar la cruz? La cruz es un lugar de vergüenza, es un lugar de oprobio, de tormento. El maestro fue ahí, pero lo hizo como un sacrificio. O sea, yo no puedo amar a esa cruz, no debo amar esa cruz. ¿Cómo? Un lugar de ignominia. O sea, eso no es correcto. Entonces, cuando hacemos demasiado énfasis, y de pronto hay algunos que hacen mucho énfasis en la cruz, entonces ya no tienen a Cristo crucificado, pero sí usan mucho la cruz como símbolo, la cruz sola, como símbolo de victoria y como símbolo de no sé qué. Incluso hay quienes enseñan la doctrina de la cruz y que el evangelio de la cruz, ese tipo de cosas, pues hay que pensarle. Suena más como a blasfemia, ¿no? Porque es un lugar, repito, de maldición, y puede ser tomado como una ofensa o una forma de maldecir a Yeshua. Entonces, no solamente es a través de palabras, es también a través de acciones que uno puede caer en esto de maldecir a Yeshua. ¿No comentaron nada? Bueno, número 3. El texto nos habla de dones, ministerios, operaciones y manifestaciones. Dependiendo de la versión que ustedes tengan, puede ser que cambien las palabras, pero básicamente habla de 4 cosas: dones, ministerios, operaciones y manifestaciones. La pregunta es, ¿entiende usted el significado de estos conceptos y las diferencias que hay entre ellos? Por eso dijimos que el tema o el encabezado de este capítulo debe de ser más los asuntos espirituales o las cosas espirituales. Y básicamente se habla de 4 asuntos espirituales. Uno son los dones, otro son los ministerios, otro las operaciones y otro las manifestaciones. ¿Entienden ustedes, mis hermanos, el significado de los 4 conceptos? Y que no es lo mismo, o sea, que son 4 cosas distintas. ¿Está difícil la pregunta?
Parece que la hermana Ketita se está adelantando. Vamos a ver, ¿entienden ustedes lo que son dones? Vamos a irnos por partes. ¿Qué son los dones? Los dones espirituales. La palabra don, literalmente, ¿qué significa? Regalo. Regalo. Un don, un regalo. Entonces, un don espiritual es un regalo espiritual. ¿Quién te da ese regalo? Muy bien. Aquí dice que es el Ruach. Ahora, otra vez, este texto de capítulo 12 Corintios, nos sirve para otra vez recordar algo que ya hemos dicho reiteradamente, y que es que el Ruach HaKodesh, o Ruach HaElohim, es el Padre, no es otra persona, no es otra entidad diferente o separada, es el Padre. No existe una Trinidad, eso es un invento. Es el Padre y es el Hijo. El Ruach es el Padre es espíritu, la misma escritura nos dice, Dios es espíritu. Entonces, el Ruach es el Ruach HaElohim. Hemos hablado de que el concepto Espíritu Santo como tal, de hecho, aparece en todo el Tanaj una sola vez. Una sola vez, Salmo 51. Y de ahí para allá nunca es mencionado. En cambio, Espíritu de Dios, sí. Y en el concepto hebreo se entiende como la presencia divina. Ruach HaKodesh es una manifestación del Padre. Es una manera como el Padre te hace saber que Él está allí. Porque el Padre es invisible. El Padre eterno, dice Rab Shaul, no nos alcanza a nosotros nuestra mente finita. No nos alcanza ni siquiera la imaginación. Y mire que algunos somos o tenemos muy buena imaginación. Pero no nos alcanza la imaginación para siquiera tener un rayito de luz de el Padre, de lo que es el Padre. Él es el grande del universo. Sin embargo, Él se manifiesta a nosotros a través de su Ruach, la presencia divina. ¿Se entiende esto? O sea, el Ruach es una manifestación del Eterno. Nada más que el Ruach es una manifestación invisible. Dijo Yeshua, es como el viento. Ustedes pueden sentir el viento, ¿verdad? Podemos sentir el viento, pero no lo vemos. Dijo Yeshua, el viento sopla de donde quiere. Nadie sabe de dónde viene ni hacia dónde va. Así es el Ruach. Así es la presencia divina. Es invisible. Y por cierto, el viento lo podemos sentir de una manera agradable, como ahorita aquí con este vientecito, muy agradable. Pero los vientos de un huracán no son tan agradables. Pero es viento. Así es el Ruach. Entonces, la presencia divina se manifiesta así. Yeshua es otra manifestación también, pero es una manifestación corporal del Padre. Hay mucha polémica sobre esto, pero lo digo así para que se entienda, ¿no? Entonces, en Yeshua tenemos una manifestación corporal, visible, palpable. Lo que vieron nuestros ojos, lo que tocaron nuestras manos, dice la Escritura, tocante al verbo de vida. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda creación.
En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. So, en Yeshua tenemos una manifestación corporal del Todopoderoso. Y en el Ruach tenemos una manifestación invisible. Pero no estamos hablando de como lo enseñan a muchos, que el Espíritu Santo es una tercera persona. No hay tal cosa. Entonces, dice aquí que el Ruach es, o sea, la presencia divina, quien otorga los dones, pero también los ministerios, las operaciones y las manifestaciones. Ahora, los dones, ya dijimos, son regalos espirituales. Regalos espirituales. ¿Y los ministerios qué son? ¿Mande? ¿El servicio? Muy bien, la palabra ministerio puede entenderse también como servicio, como un trabajo, una encomienda, una tarea, ¿sí? Estás encargado de un ministerio, o sea, es un trabajo. Los ministerios siento que son los que usas para poner cada vez los dones. Exactamente. Pues aunque están relacionados, nos damos cuenta que son cosas distintas. Entonces, los dones espirituales son como que las capacidades, las herramientas que la presencia divina te da para que puedas llevar adelante un ministerio, para que te puedas encargar de un ministerio, de una tarea, de un trabajo. Las operaciones, quizás otras versiones usan otra palabra, pero la versión que yo usé dice operaciones. Las operaciones ya es lo que haces, ¿sí? El proceso, por así decirlo. El proceso. Entonces las operaciones, y se usa plural, ¿por qué? Porque las operaciones van a ser distintas. Pueden ser distintas. Formas de trabajar, ¿sí? Entonces vemos, recibes la capacidad, recibes las herramientas, sabes de qué se trata la tarea, qué es lo que voy a hacer, el ministerio. La forma de hacerlo puede variar. O sea, vamos a decir que se nos encarga un mismo ministerio a 5 personas. Y los 5 recibimos las herramientas para hacerlo. Pero es muy probable que los 5 usemos diferentes operaciones, ¿sí? Diferentes formas de sacar adelante el trabajo. Y no pasa nada. No pasa nada. O sea, ahí todo va relacionado, pero son cosas distintas. Y las manifestaciones, ¿cómo traducen? ¿Alguna otra versión que traduzca diferente? Ahí en el texto que dice dones, ministerios. De actividades. Sí, hay distribución de poderes. ¿Ah? Hay 6 diferentes actividades, pero Dios está usando todas las cosas. En donde da los 4 conceptos. No recuerdo qué texto es. Que habla de los dones, de los ministerios, de las operaciones o formas de hacer las cosas. El 7 a mí me dice que a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. No. A ver, o léale desde arriba, por favor. Desde el 4. Desde el 1 para ver dónde está. Para ubicar el texto, es que no tengo yo aquí mi Biblia. Pero ahora, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de las cosas del Espíritu. Sabéis que cuando erais paganos, erais conducidos como extraviados ante los ídolos mudos, por lo cual os hago saber que nadie
que hable por el Espíritu de Yahweh llama a Yeshua anatema, y nadie puede llamar a Yeshua Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones. Ahí está, ese es. Diversidad de dones. Pero el Espíritu es el mismo. Ajá, Y hay diversidad de servicios, pero el Señor es el mismo. ajá. Y hay diversidad de actividades, pero Dios que está energizando todas las cosas en todos es el mismo. Sí. Y a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho mutuo. Ok, entonces ahí tenemos, es manifestación. ¿Alguna versión traduce distinta esa palabra? ¿O todas dicen manifestación? Muy bien, entonces para entender los 4 conceptos, tenemos dones, tenemos, en la versión que leyó mi esposa decía servicios, ¿verdad? Servicios, y la otra tareas o formas de hacer las cosas, sería operaciones, y tenemos las manifestaciones. Entonces, ¿qué serían las manifestaciones? Serían los resultados, exactamente. Serían los resultados. Entonces lo que nos está diciendo es que hay diversidad de dones. O sea, ahí tenemos un montón de dones. Esto es capacidades, regalos espirituales que el Eterno te da para realizar tareas. Hay también mucha diversidad de ministerios, de servicios. Hay mucho trabajo. Hay muchas cosas que hacer. Hay muchas formas de hacerlo también, bastantes. Y las manifestaciones, cuando habla de manifestaciones, está hablando de los resultados de esos trabajos que vamos a hacer. Y si nos damos cuenta, esas manifestaciones ya no dependen de nosotros. En otra parte, Rab Shaul lo explica diciendo, uno es el que siembra, otro es el que riega, pero es el Eterno el que da el crecimiento. O sea, los resultados le competen solamente a Él. Los resultados no dependen de nosotros, no dependen ni de los dones, no dependen de la forma en que estamos haciendo el trabajo, no depende nada de eso. Eso ya es el Eterno quien se encarga de los resultados. Pero entonces, para que nos demos cuenta, ¿verdad? Tenemos estas 4 cosas que, aunque todas tienen que ver con lo mismo, son distintas. Tenemos un proceso acá. Entonces, entendiendo eso, la pregunta 4 dice, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de los conceptos mencionados en la pregunta anterior? Entonces, ¿cuál es el propósito de los dones, de los ministerios, de las operaciones y de las manifestaciones? ¿Qué propósito tiene todo esto? Si nosotros estuviésemos hablando de una empresa, si los que trabajan en maquiladoras, en las maquiladoras luego hay distintos departamentos, ¿verdad? O sea, está, no sé, la bodega donde se almacenan los materiales, están las líneas de operación donde se está manufacturando el producto, están los de finanzas, están los que compran, están, no sé, los guardias. O sea, hay una infinidad de gente en una empresa, en una maquiladora. Pero toda esa gente que está ahí tienen un propósito. Entonces, si tú hablas de una maquiladora, en su momento Zenith, oye, Zenith, ¿qué? Zenith hace televisiones. O sea, el propósito de toda la gente que está ahí es hacer televisiones. O si estás hablando de una maquiladora que hace fuentes de poder, oye, ¿qué propósito tiene tú? Hacer fuentes de poder. Y un buen producto, ¿verdad? Hacer un buen producto. Entonces, entre todos, y algunos ni siquiera meten mano, ¿verdad? En lo que es directamente el producto, pero todos están trabajando
con el mismo propósito. Todos están enfocados en hacer un buen producto. Para eso están ahí. Entonces, si pensamos en eso, acá esta es la empresa del Eterno. Esta es la empresa del Eterno. Entonces, acá, ¿cuál será el propósito de todo esto? De que haya dones, de que haya operaciones, porque todo esto, traten de visualizarlo así, los que tienen ese conocimiento de las empresas maquiladoras o de algún restaurante o de cualquier lugar de trabajo. Si usted piensa en su lugar de trabajo, a veces la gente no visualiza las cosas correctamente. ¿Recuerdan un ejemplo que les daba una vez? Que le preguntan a dos albañiles que están trabajando en una construcción, y a uno de ellos le dicen: oye, ¿qué estás haciendo? Y él dice: estoy pegando bloques, aquí estoy pegando bloques. Ah, ok. Y le preguntan más adelante a otro que está haciendo lo mismo: pues, oye, ¿tú qué estás haciendo? Y dice: estoy construyendo un edificio. Es bien diferente la percepción que tienen uno y otro. El que está pegando bloques no es parte de la visión, no es parte de la empresa, ¿no? O sea, una persona así no te sirve. En una empresa necesitas gente que esté involucrada, que tenga la visión, que esté apuntando hacia donde mismo. En la empresa del Eterno es lo mismo. Si ustedes piensan por un momento, ¿qué hacen ustedes en sus trabajos? Y si ustedes se quedan solamente con la idea de su operación, de lo que están haciendo, les falta involucrarse. Les falta ser parte del propósito de la empresa. Todas las empresas por eso tienen esto de visión y misión. ¿O no es cierto? Y uno tiene que ser parte de eso. Tienes que involucrarte, saber que lo que tú haces para la empresa es con un propósito donde todos los que trabajan ahí están unidos. Y les digo esto porque esto es de lo que está hablando aquí Rav Shaul. Ese es más que nada el tema de este capítulo. Entonces tenemos que saber el propósito de todas estas cosas. ¿Y cuál va a ser el propósito? El enfoque que le da aquí es de que sepas para quién estás trabajando y qué estás haciendo. Que seas parte de la unidad. Por ahí vamos a ver en el texto que dice: el cuerpo es uno. El cuerpo de Mashiach es uno. Y somos parte de ese cuerpo. Estamos trabajando para ese cuerpo. Lo que hacemos es dentro de ese cuerpo. Tenemos que sentirnos parte de ese cuerpo. Ahora, el propósito, para entenderlo, pues es muy sencillo. Es entender el propósito de Mashiach. Nuestro propósito no va a ser diferente al del Mashiach. ¿Cuál fue el propósito del Mashiach? ¿O a qué vino el Mashiach? Él dijo, yo he sido enviado, dijo, a buscar y salvar lo que se había perdido. He sido enviado a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él dijo, yo he sido enviado para dar libertad a los cautivos, para sanar a los enfermos, para proclamar las buenas noticias. Entonces, todas esas cosas que Yeshua dijo, cosas a las que Él vino, que engloban su propósito, es nuestro propósito. Entonces, cuando Él se fue, de hecho, Él dejó la encomienda a sus discípulos. Palabras más, palabras menos, Yeshua les dice a sus discípulos, les paso la estafeta, yo me voy, ahí se quedan ustedes a cargo. ¿Sí? Dice la hermana Ketita, que estemos enseñados para también enseñar. ¿Sí? Yeshua dedicó gran parte de su tiempo ministerial, hablando, ¿no?, del ministerio, dedicó gran parte de su tiempo a enseñar a los discípulos, prepararlos para continuar con esa tarea.
Entonces el propósito de estos dones, ministerios, operaciones y manifestaciones no es otro sino continuar con la tarea de Yeshua. ¿Sí? Seguir adelante. ¿Qué está haciendo? Está restaurando el reino, hermanos. No tenemos que perder eso de vista. Esto es parte de la restauración del reino. Para que el reino se restaure hay que encontrar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y hay que ayudar a esas ovejas a regresar al pacto, regresar al camino correcto. O sea, esto es parte fundamental. Obviamente, dentro del cristianismo se da un concepto totalmente distinto a estos textos, ¿no? Pero eso es muy fácil, o sea, antes estábamos velados, no entendíamos, pero es muy fácil de entender. Cuando esto se escribió, simple y sencillamente, el Nuevo Testamento no existía. Los conceptos e ideas que hoy se conocen en el cristianismo, cuando Pablo escribió esto, no existía nada de eso. Entonces no podía él estar hablando de nada de eso. Él estaba hablando del Antiguo Testamento, estaba hablando de los profetas, estaba hablando de las revelaciones que se dan sobre estos temas. Es totalmente distinto. Muy bien, la siguiente pregunta, número 5. ¿Cuántos dones y o ministerios son mencionados en este capítulo? O sea, aquí vamos a juntar los dones y los ministerios, porque ya entendimos el significado de cada concepto. Entonces las operaciones, que son las formas de trabajo o el cómo hacemos las cosas, pues no, porque aquí no son mencionados esas operaciones, pero son mencionados dones y ministerios. A ver, échenle una contadita, a ver si coinciden. En todos juntos, dones y ministerios. Ahí es donde se había adelantado la hermana Ketita, ¿no? Hace rato. Se había escrito por ahí varios. ¿Alguien ya los contó? ¿7? A ver, Perla cuenta 7. Ahorita revisamos cuál y cuál y cuál y cuál y cuál. En todo el capítulo, ¿También 7, hermana? ¿Quién da más? Hermano Dante, 9. 9. Hombres contra mujeres. Hermana Félix, ¿de cuántos? 9 también. Bueno. Ya las traicionó una mujer. Vamos a ver, es que puede depender de la versión, Sí, es lo que estaba pensando. Puede depender de la versión. Entonces tenemos 7, tenemos 9. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? A ver, Yo también 9. Yo también cuento 9. ¿también 9? Pero aparte. Entonces eso ya parece que contaron mal los de 7, ¿verdad? Aparte los otros. ¿O los que están contando 9 no estarán contando repetido alguno? A ver, vamos a revisar. Los que contaron 7. A ver, Perla, dinos los 7 que contaste. Ok, es que esta versión sí utiliza conceptos hebraicos. Es Tabá, Matanot Harefú, que es sanidad, Oler Niflaot, Naubá, señales, profecía, Leshonot, lenguas, 5. interpretación y discernimiento de espíritus. Muy bien, por allá, hermano Dante o hermana Feli, que contaron 9. ¿Cuál falta? A ver, díganos cuáles.
¿Cuáles serían? Bueno, aquí dice, a uno por medio del rol le es dada palabra de sabiduría, ¿Ok? a otro palabra de conocimiento de todo en el mismo lugar, Ah. a otro fe por el mismo lugar, a otro dones de sanidad por el mismo lugar, a otro el hacer milagros, a Ah. otro dos de profecías, a otro la habilidad de volver el lenguaje, a otro la habilidad de hablar en diferentes tipos de lengua y aún otro la habilidad de interpretar lenguas. 9. Muy bien. Y hacia el final del capítulo ya no son mencionados. Revisen ahí porque puede ser que se repita alguno, pero puede ser que aparezca algo otro más Tienda más. al final del capítulo. El de evangelismo no se menciona. Profecía sí. Ah, bueno, en Efesios sí. Pero ahí al final, como dice, ahí la versión textual, los últimos versos, Ro. La mía dice, y Yahweh ha puesto en la asamblea mesiánica primero emisarios, segundo profetas, tercero maestros, después los que hacen milagros, después los que hacen sanidades, los que tienen habilidad de ayudar, aquellos en administración y los que hablan diferentes lenguas. Ok, de esos algunos ya se habían mencionado en la lista de los 9, pero hay otros que no. Ajá. Quiere decir que no son 9, son más de 9. Además que no consideraron los que están al final. 7 y 12. Hay como 2 listas. Hay dos listas. Sí, 2 listas, sí. Hay dos listas ahí en el capítulo 12. Entonces, en la primera lista tenemos 9. En la segunda lista, de esos 9, algunos se repiten, pero hay unos nuevos. Entonces, ahí por eso les decía cuántos son en total en el capítulo. Entonces, sí hay más de 9, ¿no? Sí, sí. Acá sí están emisarios, no que ese es como evangelismo. Los emisarios, pues son como, algunos traducen apóstoles. ¿Sí? O sea, ahí está mencionando al final casi los mismos que Efesios, como decía el hermano. Apóstoles, maestros, profetas. Los que hacen milagros. No menciona evangelistas, que en Efesios sí los menciona. Sanidad. Y pastores, que es el otro que menciona Efesios, y acá no se menciona. Pero los otros sí están mencionados. Por eso les decía dones y o ministerios. Entonces debemos entender la diferencia entre dones y ministerios. Ya dijimos, los dones son las capacidades que tiene la persona para llevar a cabo un ministerio. El ministerio es la tarea, es lo que vas a hacer o el servicio que vas a prestar. La hermana Polly comenta, en la BIM yo cuento 11. Sabiduría, conocimiento, fe, sanidad, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, género de idiomas, los que ayudan y los que administran. Conté 10. Se me pasó. Bueno, 10 u 11. De ahí no hace distinguir cuáles son de carácter espiritual y cuáles son de carácter físico, ¿verdad? De carácter espiritual es decir, capacidades que tenemos, y de carácter físico son los servicios que damos en el ministerio o en la iglesia, ¿no? Uh-huh. Y todos son para edificar la iglesia. Todos tienen como propósito la edificación, ¿verdad? Dice otro texto, o sea, hay un propósito en común. No hay distintos propósitos. ¿Sí? O sea, todos trabajan para lo mismo. Muy bien, entonces son 10 u 11, dependiendo de la versión. Porque teníamos 9, pero aparte los que dijimos ahorita, ¿no?
Sí, pero me parece que nada más se añade uno, quizás dos. Pero Están relacionados unos con otros, ¿verdad? sí, o sea, como algunos se repiten al final, El conocimiento va con los maestros que enseñan. sí, Discernimiento de espíritus con el ser analítico. Por ejemplo, el don de lenguas con escudriñar. Bueno, esto nos lleva a la pregunta 6, que dice, mencione personajes de las Escrituras ejerciendo algunos dones y o ministerios. Algunos personajes de las Escrituras, hermano, que usted recuerde haciendo uso de estos dones y o ministerios. Pablo, ¿no? Pablo de Mies. El evangelista Pablo. Bueno, ellos son enviados. O sea, ellos son enviados, son shaliachim, es la palabra hebrea. Apóstoles se traduce en español. Los shaliachim. Pero ¿qué tal, díganme, del Antiguo Testamento? Porque cuando Pablo escribió esto, o sea, no había nada de lo que nosotros conocemos como Nuevo Testamento. Isaías, Tenemos Isaías, profeta, todos los profetas. Elías. Elías. Que los profetas, fíjense, son profetas y son enviados. Porque el Eterno los enviaba. Jonás, ¿vas a ir para allá? Hasta Jonás no quiso ir. No creo, pero. Pero sus profetas son profetas y son enviados. Y algunos, como Elías, también hacían milagros. ¿Sí? ¿Dónde encajaría ese don? El de Yosef, que está diciendo el hermano, de interpretar sueños. Porque no lo tenemos aquí en la lista. El don de interpretación de sueños. Está el de interpretación de lenguas. Estaría en sabiduría. Pero interpretación de sueños, porque dice palabra de sabiduría. El don de sabiduría, ¿a quién se lo podemos adjudicar? O de palabra de sabiduría. Salomón. Salomón, pues no está nada difícil. Salomón, cuando aquel caso de los niños, De los dos niños. eso es palabra de sabiduría. Joseph no entraría en el donde dice aquellos en la administración. Bueno, lo que decía el hermano, ¿verdad? De estos dones físicos, de tareas físicas. De hecho, los libros de administración más importantes que se han escrito se han inspirado en José. Se han inspirado en José. Yo creo que el mejor administrador que ha existido fue José. Oye, ¿quién más iba a hacer todo eso? Por eso dijo Faraón, ¿acaso habrá otro hombre sobre la tierra en quien habite el espíritu de los dioses con la capacidad que tiene este hombre? Dijo, no, tú te vas a encargar de esto. Tú vas a ser mi administrador. Y de esa manera José salvó a su familia, salvó a Egipto y salvó al mundo entero de aquel tiempo, de aquella gran hambruna, con una tremenda capacidad de administración. Entonces tenía el don de administrador. Pero ¿dónde quedaría el de interpretación de sueños? Yo lo ubicaría en el don de señales, como este don de señales, porque pues es como una señal, ¿sí? Discernimiento de espíritus es un poco distinto. ¿Cuál decías? ¿Profecía? Profecía por algunos sueños que eran proféticos. Bueno, sí. Sí. Sí, son como si fueran visiones de lo que va a pasar. Sí, porque la profecía engloba estos dos aspectos, Visiones, sí. que es comunicar la palabra, pero que es como ser un vidente. ¿Sí? Entonces, en ese aspecto los profetas tenían como Samuel, que era conocido como un vidente y que también comunicaba la voluntad del Eterno. Entonces sí, puede ser más como profecía. ¿Alguien con don de sanidades?
¿Recuerdan a alguien con don de sanidades? ¿En el nuevo? No, en el antiguo. ¿Alguien que haya por ahí sanado? La hermana Kenita menciona a Eliseo, milagros. Eliseo, muy bien, milagros y sanidades. También sanidades, así es. Porque recordemos el caso de Naamán, que lo mandó a zambullirse para curarse de la lepra. Y le dijo, estoy bien sucio ese río, ¿qué voy a hacer ahí? Sí, Cuando le pidieron dinero a Pedro, bueno, le dijo, te doy lo que según la A famosa. Pedro también. sí, acá en el Nuevo Testamento vemos a Pedro. Fíjense, siempre me gusta destacar esto, el don de sanidades que lo tenía Pedro. Pablo no tenía el don de sanidad. Pedro sí. El don de sanidad es que tienes la capacidad de sanar. Everybody, dijo el gringo, o sea, todos los enfermos. Y no es como que puedo sanar a este, pero a este no, todos. Hasta la sombra que le cayera a alguien. Eso siempre me ha impresionado tanto, ¿no? Que Pedro iba caminando y la pura sombra de Pedro, por donde pasaba, estaban los enfermos ahí todos, iba sanando a todos los enfermos. Eso es el don de sanidad, eso. Y no otra cosa. Nadie tiene ese don hoy en día. Porque vamos a ver acá que dice que estas cosas iban a cesar. Todo esto iba a cesar. Todo esto tuvo un propósito en ese momento, pero cumplido el propósito, lo vamos a ver en el capítulo siguiente, esto se iba a acabar. Esos charlatanes que andan ahí, que dicen que tienen el don de sanidad, son mentirosos, no es cierto. Si tuviese hoy alguien o varios el don de sanidades, no había enfermos. No habría enfermos, hermano. Ahora dan agua con azúcar a los canales con cáncer. Sí, o sea, imagínense realmente personas con don de sanidad. Si se supiera eso, no, hombre, todo el mundo viajarían, irían como fuera, donde estuvieran. Así era en tiempos de Yeshua. ¿De dónde llegaba gente a ir a ver a Yeshua? Pero la fe es sana. Esa es otra cosa. ¿Qué es lo que dice Jacobo? La oración de fe sanará al enfermo. En el contexto que dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la comunidad y vengan y únjanle con aceite. O sea, lleven, pero dice, lo que sana es la oración de fe. No es el aceite, no es la persona, o sea, no son los ancianos, es la oración de fe lo que sana al enfermo. Pero sin el ingrediente de la fe, aunque venga fulano, sultano, aunque mandes llamar al obispo, al que sea, y aunque traigas aceite de la mismísima Jerusalén, si no hay fe, no hay sanidad. Pero ya no hay don de sanidad. Hay fe, eso sí. Pero es importante hacer diferencia, ¿no? También en estos temas. Entonces hubo diferentes personajes ejerciendo estos dones. Lo que yo quería que vieran es que desde la antigüedad esto no es parte del Nuevo Testamento solamente. Esto es algo que ya estaba funcionando desde antes. Ya había profetas, ya había maestros, ya había enviados, ya había personas con dones de sanidades, ya había personas que hacían milagros. ¿Recuerdan cuando Josué detuvo el sol? Está peleando una batalla y ahí están, hombre, ya mero ganamos, pero ya se va a oscurecer. Sol, detente, para seguir peleando, ¿no? Y el sol se detiene. Imagínate la fe que estuvo parada. O sea, ese es un don de señales. Si no es eso, pues entonces ¿qué? O Eliseo resucitando muertos. Entonces, esto ya estaba. Tenemos muchos ejemplos en lo que se conoce como Antiguo Testamento, ejerciendo todo tipo de ministerios y utilizando todo tipo de dones espirituales. Número 7. ¿Qué problemas piensa usted que había en la comunidad de Corinto respecto al tema de los dones y o ministerios espirituales?
Porque recuerden, esto es una carta que Pablo está escribiendo como respuesta a una carta que los corintios le habían enviado a él. Lo veíamos al principio del estudio de esta carta. En algunas partes o algunos capítulos que hemos estudiado, Pablo les dice, respecto a lo que ustedes me dijeron sobre este tema, ahí les va. Entonces quiere decir que los corintios le habían preguntado sobre este tema de los asuntos espirituales. Entonces, ¿qué problema creen ustedes que había? Al leer este capítulo 12, ¿detectan cuál situación había, cuál problemática había en la comunidad de Corinto? Que se administraran para trabajar, que vieran la carácter iban a enseñar algo, a lo mejor pues querían hacer de todo, o nadie quería hacer nada, no sé, ¿verdad? Supongo algo así. No había organización, ¿no? Ajá, como que no había organización para las actividades, para el trabajo. Se puede ver como que, lo que decíamos hace rato, como que no se entendía el propósito. Ajá. Estaban como que, una hermana decía, no hermano, es que aquí cada quien jala agua para su molino. Así decía, ¿no? Y mientras todo el mundo esté jalando agua para su molino, no vamos a hacer nada, no vamos a avanzar. ¿Qué quiere decir eso de que cada quien está jalando agua para su molino? Que cada quien está haciendo las cosas a su manera, como mejor le parece, o para su propio bien, y no está pensando en el grupo. Entonces, si somos un equipo, tenemos que trabajar como un equipo. Estar todos bien claros en lo que estamos haciendo, porque imagínense unos jalando para un lado y otros para otro lado. Ayer o antier veía un video de un albañil que está pegando bloques y trae un ayudante. Entonces el maestro viene pegando bloques y el albañil le viene pasando los bloques. Pone cemento, le pide al albañil el bloque, el albañil le da el bloque y lo pega. Lo acomoda, pone el cemento para el siguiente bloque y voltea con el ayudante para que le dé otro bloque y lo pega. Y de pronto el maestro pues va avanzando con una barda y de repente voltea el maestro albañil y se da cuenta que no hay nada de bloques pegados. ¿Qué está pasando? El ayudante le estaba pasando el mismo bloque, nada más llevaba 2 bloques. Despegaba el bloque y el que le pedía era el que ya había pegado acá, y lo despegaba y se lo pasaba. Y ahí van avanzando, pues nunca avanzaron nada. Eso no es trabajo en equipo. Eso es como que dijo el maestro, oye, me está comploteando en mi contra. Imagínate, todo el día ahí y nunca avanzó en el trabajo. Entonces lo que estaba pasando en Corinto era eso, como que se estaban saboteando a sí mismos. No entendían el concepto de trabajar en equipo, no entendían que esto tenía un mismo propósito, no entendían que todos estaban trabajando para el mismo amo, no entendían que todos tenían finalmente la misma tarea asignada o el mismo fin, y cada quien andaba haciendo las cosas a su manera. Y otro problema que se ve muy claro es que los corintios entendían que unos dones eran mejores que otros. Ellos entendían así. Entonces, si en tu mente tú estás pensando que las tareas asignadas en el reino de Dios, algunas son como que poco importantes, o incluso algunas son denigrantes, pues entonces no vas a aportar nada para el avance del reino. Un hermano que nombramos diácono hace muchos años, lo nombramos diácono y como a la semana renunció. A la semana o 2 semanas, no aguantó mucho. Renunció el hermano. De repente ahí un domingo recuerdo que se paró y dijo, hermano pastor, yo quiero renunciar a ser diácono, ya no quiero ser diácono. Yo, ¿por qué, hermano? No, de hora que soy diácono todo el mundo me anda queriendo mandar y que haga esto y que haga el otro, y pues ya nomás falta que quieren que les volé los zapatos, dijo. Así que renuncio. Entonces yo le pregunté, dije, hermano, ¿qué pensaba usted que era ser diácono?
o de qué se trataba ser diácono. Entonces, bueno, no les voy a decir qué me dijo, pero pues sí tenía una idea muy equivocada. Pero un diácono es alguien que sirve, es alguien que está ahí para servir, para hacer todo tipo de tareas, ¿sí? Desde limpiar los baños, barrer, trapear, sacudir, lo que sea, o sea, lo que se necesite. Pero si tú entiendes distinto los conceptos, entonces no vas a aportar. En Corinto pasaba mucho esto. Y el otro problema era que como tenían la idea de que los dones unos eran más importantes que otros, pues obviamente todos querían los dones importantes. Es como cuando dicen, oye, todos quieren ser jefes, ¿sí? Todo el mundo quiere ser jefe. Pero si nada más va a haber un jefe, ¿qué va a pasar si todos quieren ser jefe? Ese era el problema. Si se dan cuenta, lo que Pablo les está diciendo aquí, ese era el problema. Por eso él usa la analogía del cuerpo. Por eso les dice, miren, el cuerpo humano hay muchos órganos, o sea, están las manos, están los pies, todo eso, y todos son importantes, todos son parte del cuerpo. Y nosotros somos un cuerpo en Mashiach. Entonces, Pablo habla de los miembros del cuerpo, destacando la importancia de absolutamente todos los miembros del cuerpo. Aún aquellos, dice Rab Shaul, que no se ven, y dice que los que no se ven son los más importantes. Y sí, porque tenemos miembros de nuestro cuerpo visibles, pero hay miembros de nuestro cuerpo que son invisibles. Y si nos preguntamos cuál tiene más importancia, los que no se ven, ¿sí? Los que no se ven. Y él, es interesante que use esa analogía respecto a los dones en la asamblea de creyentes, y diga que va a haber muchas tareas asignadas que no se van a ver. O sea, es posible que tú estés desarrollando una tarea, un trabajo para el Eterno que no se va a ver y que nadie va a reconocer. Pero eso no te debe de importar, porque tú no lo estás haciendo para ser reconocido, no lo estás haciendo para los hombres. Yeshua decía que los fariseos tenían esa mentalidad. Y si tú haces las cosas para ser visto por los hombres, esa va a ser tu única recompensa. Pero del Eterno no esperes nada. Pero cuando tú haces las cosas con sinceridad para el reino de Dios, o sea, a ti no te va a importar que te reconozcan o que se den cuenta de lo que estás haciendo. Por eso usa la analogía del cuerpo. Entonces, son los miembros del cuerpo que están ocultos a la vista los que desarrollan las tareas más importantes. Y él quería que entendieran ese concepto. Número 8. El orden establecido en el verso 28. Ahí hay un orden. Pregunta, ¿es de carácter jerárquico? Es la segunda lista de dones, ¿verdad? Y ministerios. Verso 28. Ese orden que aparece ahí, ¿es de carácter jerárquico? Es decir, establece ahí, este es el más importante, este es el segundo en importancia, ¿o no? Explique su respuesta. ¿Mande? O sea, es un orden, pero jerárquico no. Yo también digo que es importante, como se nos ha comentado, el orden de una lista, pero que en este aspecto no es exactamente la jerarquía. Exacto, o sea, porque una cosa es importancia, Sí. Y otra jerarquía. Entonces aquí la pregunta es que si es de carácter jerárquico. No. Entonces, de carácter jerárquico, pues no, o sea, no hay una jerarquía en el sentido de que este es el que está hasta arriba. Pero noten ustedes cómo sí se ha malentendido
Porque incluso hoy en día hay quienes por eso se hacen llamar apóstoles. Por esto. Porque ven esta lista, ven y dicen, no, el apóstol es el mero mero. El apóstol es el máster, ¿verdad? Es el de más alto rango. Las jerarquías no son malas, ¿eh? O sea, en el cielo hay jerarquías. Por eso hay arcángeles. Los arcángeles es la jerarquía más alta que existe. Allá en el cielo, en lenguaje coloquial, Miguel es el que manda galleta. Bueno, yo también creo porque Arcángel Miguel. Normalmente cuando existe una jerarquía en una lista o algo, es porque se pueden ir moviendo. Vaya, puedes subir, por ejemplo, en una jerarquía laboral o de puestos de trabajo, es porque puedes ir subiendo. Pero este no es el caso. A ti te dio un don y tú debes de trabajar con eso. O sea, no es como que, ay, voy a trabajar y cuando ya lo logre me van a dar otro don y voy a ir subiendo y voy a llegar a ser apóstol. Así como no creo. Exacto, entonces si no es de orden jerárquico, ¿qué tipo de orden será? Bueno, Sí. como el caso del trabajo, hicieron una lista de donde se necesitaban trabajadores, ¿verdad? Necesitamos del aseo, necesitamos cajeros, necesitamos vendedores, necesitamos ayudantes, necesitamos choferes, necesitamos etcétera. Y todos llegan y dicen, no habrá trabajo de gerente. Y le digo, no sabes lo que pides. Porque en el que hay todas las responsabilidades de todo lo que hacemos, hay que dar responsabilidad en él. Sí. Sí, y los gerentes tienen que saber todo. De ¿verdad? todo, o sea, desde barrer hasta meterse en administración, meterse en contabilidad, meterse en compras, ventas. Él hace de todo, el gerente. Así Y es lo que es. no sabe la gente. Es que no de gerente. Sí, pero ¿sabes lo que vas a pedir? Sí, es el que no sabe, Se le hace fácil. por eso piensan que el concepto de jefe está muy mal entendido, ¿verdad? O sea, muchos ven a los que son gerentes y dicen, el gerente no hace nada. No, No, como la política va No, que imagínese. el ministro, no, es el servidor del pueblo. Hay que equivocarse. sí. Por ministro viene de ministerio, que Así es es. siervos, el que sirve. Sí. De hecho, la política, no viene al tema, pero Sí. la definición correcta de política es el arte de servir a las personas. Pues, Eso es lo nunca correcto. lo tomaron en cuenta de esa forma. Pero hay que enseñárselo a los políticos. No saben, no saben. Entonces, hermanos, si no es de carácter jerárquico el orden establecido ahí, ¿de qué carácter es? Revisen el verso 28 y vean. ¿Hay un orden ahí de algún tipo? Ya dijimos, jerarquía, pues no. De asignación de tareas, como de orden, Pues sí, como un orden de cómo se van haciendo las cosas, ¿no? de distribución de actividades, tareas. Sería como decir, mira, primero, en este proyecto, primero va esto. Entonces, primero, ¿qué son? Los enviados, los apóstoles. No porque sean los jefes, no, porque son los que tienen que ir por delante. Primero los enviados, y luego los profetas, ¿sí? Los que van a dar a conocer el mensaje. Luego, Los maestros. maestros. O sea, son diferentes dones, diferentes capacidades. A ver, los apóstoles van a hacer una cosa, los profetas van a hacer otra, y en ese orden van a ir realizando las tareas. Entonces, van apóstoles, van profetas, van maestros, y luego los que hacen milagros. O sea, a ver, necesitamos en el equipo a alguien que haga milagros, necesitamos a alguien que nos eche la mano en esto, ¿sí? Entonces, como vamos a ver en el capítulo 13, ya no hay esos dones de señal, por lo que vamos a ver. Pero en lugar de alguien que haga milagros, ¿a quién llevaríamos? A los que son... ¿Mande? A los que, bueno, sería algo parecido, a los que hacen sanidades. Pero si ya no tenemos personas con don de sanidad ni con don de hacer milagros, tenemos a los que son personas de fe.
No todos tenemos eso, hermano. No todas las personas somos así de mucha fe. Pero hay personas entre nosotros con tremenda fe. Y hay personas con nosotros bien perseverantes en la oración. No todos tenemos la capacidad o la facilidad de dedicar tiempo a la oración y hacerlo con fe. Entonces, si tú conoces un hermano o una hermana que tiene esa capacidad, que es bueno para la oración y que se mete a la oración con mucha fe, oye, ese hay que traerlo al equipo. Ese nos hace falta. Entonces, no tenemos a nadie que haga milagros ni sanidades, pero tenemos uno que es bueno para la oración, tráetelo. ¿Sí? Es parte del equipo, parte de la tarea. Entonces no hay un orden jerárquico, hay más bien un orden de tareas, un orden de cómo se va a hacer el trabajo. Es un orden de propósito. ¿Qué necesitamos primero? ¿Sí? Es como, queremos establecer una asamblea, una iglesia, como dicen, ¿no? Queremos abrir una nueva iglesia en tal colonia. ¿Qué vamos a hacer primero? Mandar gente. Pues hablar. ¿Sí? Hay que enviar personas. Hay que organizarnos. Hay que mandar a los que van a predicar. Hay que asignar tareas de acuerdo a las capacidades que tienen. Eso es lo que está diciendo. Pero no está hablando de jerarquías de ninguna manera. Dice la hermana Ángela, creo no están por jerarquías, más bien en orden de importancia para el servicio. Y la hermana Leira, van de afuera hacia adentro. Primero ser luz a los demás con la Torá y luego las bendiciones para nosotros. Así es. Y les digo, o sea, todas las tareas son importantes, todas, para poder ser luz, para poder atraer a las personas. Finalmente, hermanos, expliquen en sus propias palabras la conclusión de este capítulo. Verso 31. ¿Qué dice? Anhelad pues los dones mayores y aún os muestro un camino más excelente. Esa es la conclusión de lo que ha venido diciendo. Entonces ya dijimos que uno de los problemas que había en Corinto era que todos querían los dones que consideraban como más vistosos, más importantes o mayores, como dice ahí. Otras dicen los mejores dones. Y finalmente Rab Shaul les dice, bueno, está bien, sigan ustedes anhelando los mejores dones, está bien, se las valgo, ¿no? Los dejo que realmente quieran todo eso, pero termina diciéndoles, pero les voy a enseñar algo que es mucho mejor. O sea, todo esto de los dones no es nada con lo que les voy a enseñar. Dice una versión, les voy a mostrar un camino o el camino de la excelencia. Si quieres lograr la excelencia, no solamente hacer bien las cosas, sino si quieres lograr la excelencia, ahí te va. Y ahí es donde viene el capítulo 13, que es el que nos habla del amor. Lo vamos a ver la próxima semana, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el rol o qué papel juega el amor en todo esto? Y Rab Shaul lo llama el camino de excelencia. Está bien, sigan procurando y buscando la mejor manera de hacer las cosas para el Eterno, pero yo les voy a mostrar cómo se logra hacer esto con excelencia. Entonces ahí lo vamos a ver la próxima semana dentro de este contexto. Sí, porque muchos les gusta bastante estudiar el amor y Corintios 13 ignorando el capítulo 12, pero no. Aquí lo vamos a ver en su debido contexto. El camino del amor, el camino de la excelencia tiene que ver con los dones, con los temas espirituales. Terminamos, hermanos. Shalom, nos despedimos. Bendiciones a mis hermanos de lejos. Ahí va a despedir Perlita.